ya también por respeto a vosotros, vamos a ir comenzando. Ahora sí que sí, os doy la bienvenida a todos a este espacio, a este encuentro que hemos organizado para hablar del tema importante, porque muchas veces en el liderazgo, por una cosa o por otra, hacemos muchas cosas nosotros mismos y hay que empezar a soltar cositas. Y cuando soltamos o intentamos soltar, pues aparecen situaciones. Entonces, el titular de este espacio, de este encuentro, me ha parecido acertado que fuera de hacerlo todo tú a liderar con claridad y más en concreto, cómo delegar sin agotarte. Así que mil gracias por estar aquí hoy y por regalaros este tiempo, que sé que si estáis aquí es porque vuestro tiempo es valioso y además ves este rato como una inversión. Entonces, como inversión vais a tener unos beneficios, que aquí yo sé que hay personas que saben bastante de inversión. Así que yo desde el principio quiero ahorrar eso y prometer algo desde ya. Que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a trabajar hoy está pensado para que os lo llevéis puesto, ¿vale? Es decir, no solo entendido, no es teoría bonita, es algo que puedes aplicar desde mañana mismo o desde hoy mismo, ¿vale? Entonces, este es un momento que quizás no tienes costumbre de tener. Me refiero al de parar, al de reflexionar sobre ti, al de reflexionar sobre cómo te sientes, a esos momentos de analizar y con la información que aparece, pues decidir cómo avanzar. Aunque también es cierto que tenemos muy reciente este cambio de año en el que muchas personas al terminar el año pues hacen un recuento de cómo ha sido, hacen ese ejercicio de repasar cómo ha sido el año, en este caso pues cómo fue ese 2025, ver que ha ido bien, ver que ha ido reguleras, ver que ha ido de forma mejorable, ¿no? Y eso está genial que se haga, que si no lo habéis hecho tampoco pasa nada. No estamos aquí para juzgar a nadie, obviamente. Pero estaría también más genial aún si ese mismo ejercicio lo hacemos con más frecuencia. Y por eso, y para ir poniendo foco antes de empezar, quiero que hagamos algo simple. Que por cierto, para los que no me conozcáis, yo soy de hacer las cosas bastante simples y también intento que eficaces. Entonces, quiero que pensemos en cómo ha sido nuestro día de hoy. Si estamos en un país en el que es por la mañana, pues cómo fue el día de ayer. Pero vamos a hacer ese repaso de cómo empezó ese día, de qué situaciones se han ido dando, pues con quién has estado, qué ha surgido, en qué cosas has tenido que sostener hoy, es decir, de estar ahí de responsable, en cuántas situaciones has tenido que resolver. Quizás haya alguna situación en la que también has tenido que corregir. Vamos a ir haciendo ese recuento de acontecimientos que ha surgido hoy, ¿vale? Y ahora quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas de esas cosas dependen de ti realmente? ¿Y cuántas las estás sosteniendo tú? Porque si no, no pasarían, no sucederían, no tendrían lugar. ¿Vale? Es decir, de todo lo que ha pasado hoy, que sí depende de ti realmente y es lo que has hecho, y que no depende de ti con tanta realidad. ¿Vale? Bueno, si esta pregunta incomoda un poquito, es normal, es totalmente normal, porque no es que no estés haciendo algo mal, no, sino que muchas personas responsables de equipo, muchos líderes, muchas personas comprometidas, exigentes consigo mismos, pues al final terminan cargando más de lo que les toca. Y quiero que al final aquí escuches frases pues que te den claridad, ¿no? Y es que a veces si sientes que tu equipo no responde como esperas, que delegar te cuesta o que al final del día estás más cansada de lo que te gustaría, eso obviamente no dice nada malo de ti. No significa ni que seas mal líder, ni mal responsable de equipo, ni significa que tu equipo sea incompetente, seguramente. Y no significa obviamente que no tienes solución, porque probablemente significa algo mucho más concreto. Significa que estás liderando desde un marco que te exige sostener demasiado, que te exige a ti responsabilizarte demasiado. Cuando digo sostener es acarrear, responsabilizarnos, ¿vale? Entonces he puesto ahí en dorado, porque esa palabra vale oro, la palabra de marco, ¿vale? Es algo bastante importante y es algo de lo que casi nunca se habla en el liderazgo y es súper, o sea, tiene un peso
como el color, tiene un peso de oro, ¿vale? Entonces, voy a explicar lo que es el marco. Ahora os preguntaré, de las cosas que pregunté, que vaya preguntando, si queréis, irme contestando en el chat para hacerlo más dinámico. Pero sí que me gustaría saber si sabéis lo que es el concepto de marco en el liderazgo. Ponérmelo por el chat, por ¿sí o no? Vale. Por lo general, ¿no? Vale. Pues con marco me refiero a desde dónde tomas decisiones cuando algo falla. Marco también es qué haces automáticamente cuando alguien no responde como esperas, a qué explicas y quedas por supuesto que el otro debería entender o debería saber. Y marco también es desde qué emoción estás liderando, si desde la calma o desde la urgencia, en la que ya muchas personas se ven de manera que no pueden salir, ¿vale? Esa vivencia desde la urgencia. Al final, marco es ese conjunto de hábitos, de reacciones, de mentalidad que hay en torno a tu liderazgo, a cómo ejerces de líder, ¿vale? De responsable de equipo. Y ese marco muchas veces sin darte cuenta puede hacer que acabes sosteniendo, que acabes responsabilizándote de muchas más cosas de las que realmente te tocan. No porque seas controlador o controladora, no porque no confíes en otros, sino porque ese marco te coloca siempre en el lugar del que te sostiene, ¿vale? Entonces, ya así de primeras, llevamos poquito de webinar, pero ha salido pregunta, una palabra, perdón, interesante, la palabra de marco. Venga, antes de seguir, sí quiero lanzaros tres preguntas muy simples. Ir poniéndome en el chat. ¿Cuántas veces esta semana has pensado, si no lo hago yo, no sale bien? Así a grosso modo. No hace falta ser exactos. Sí, ¿no? Alguna que otra, entonces, ¿no? Venga, otra pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que sostienes más de lo que te toca como líder? Es decir, que te responsabilizas más de lo que te toca como líder. Bien, hay de todo, hay de todo. Y la última pregunta. ¿Cuántas veces has terminado el día cansado o cansada, pero no por el trabajo en sí, sino por la fricción, las correcciones que tienes que hacer a otros o la sensación de que todo pasa por ti? ¿Cuántas así? A lo largo de una semana, ¿cuántas veces se pueden dar? Bueno, hay de todo. Bueno, si has sentido en alguna de ellas, al final esto es normal, ¿vale? Por eso también estamos aquí, porque nunca nos enseñan sobre liderazgo por lo general, ¿no? Entonces, ahora déjame hacerte otra pregunta que cambia el sentido de esto, ¿vale? Vamos a pasar de la tragedia al otro lado, ¿vale? Venga, ¿a quién le gustaría que su equipo se hiciera cargo, pero de verdad, de las cosas? Que estas cosas avanzaran sin tener que estar siempre encima y sentir que al final del día tienes más calma que tensión. Esto gusta, ¿no? Esto parece como un sueño de cualquier responsable de equipo, ¿vale? Que es su equipo al final se responsabilice en serio de las cosas, ¿vale? Que las cosas avancen, que las personas se puedan ir de vacaciones sin temor a que cuando vuelvan haya un caos, ¿no? Que esto pasa muchísimo, que no se despegan del móvil ni en vacaciones. Y luego al final que tengas más calma que tensión, esto está ya, esto vale oro. Pero todo esto no es una fantasía, es una forma diferente de liderar y se consigue al final. Y si hasta ahora no se ha conseguido, no es porque no puedas, no es porque tu equipo no sirva y no es porque algo esté mal contigo, ¿vale? Lo que está ocurriendo simplemente es que se está liderando desde un marco que no corresponde, ¿vale? Porque al final no nos enseñan a liderar. No nos enseñan o sea, por ejemplo, yo cuando estudié ingeniería, a mí en ningún momento me enseñaron. En todos los máster que he hecho después, o era en concreto de liderazgo o no me enseñaron.
¿vale? Era como formaciones concretas que tenía que buscar yo, no era nada complementario y esto es algo fundamental al final de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que al final aprendemos a base de intuición, de urgencias, ensayo, prueba y error, de repetir lo que vimos en otro, pero obviamente hay otra manera de hacerlo, una manera pues mucho más clara, más consciente y sobre todo con estructura. Y cuando lo pruebas, lo bonito es que no solo cambias tú, sino que también cambia tu equipo y tu entorno, ¿vale? Entonces, he puesto ahí una frase que me gusta mucho, que es prácticamente todo en esta vida tiene solución, porque aquí estamos para eso, para paso a paso ir solucionando pequeñas cositas, ¿vale? Hago hincapié en esto, ¿por qué? Pues porque muchas veces se normalizan situaciones pues con ciertas excusas, ¿no? Porque pensamos que, guau, está así todo el mundo y es lo normal, pues va, vamos, estamos todos súper estresados, pues se ve que es lo normal, pues bueno, ¿qué pasa en estas situaciones? También tenemos la excusa de, será muy difícil cambiarlo, entonces me quedo, ¿no? Entonces me gusta hacer hincapié en que las cosas se pueden cambiar, ¿vale? Prácticamente todo en esta vida tiene solución. Entonces el tema es que hay que hacer cosas diferentes, porque lo que no puede ser es seguir actuando igual y querer resultados diferentes, ¿no? Esto es un poco de locos, que lo decía Einstein ya en su día. Entonces al final el tema de delegar y el tema de liderar bien es una habilidad que se entrena. Muchas veces me hacen la pregunta de ¿se nace o se hace? Pues para mí las dos cosas. Yo no nací, ni mucho menos, ya os lo contaré después, pero me hice. Al final por fuerza me hice. Entonces, ahora mismo, al final, ir entrenando esa habilidad, pues es una inversión de tiempo para luego ahorrártela en un futuro, ¿vale? Aunque de primeras puede parecer que pueda ser perder el tiempo. El tema de esto es que si hasta ahora no se ha conseguido simplemente pues porque no se ha intentado de la manera correcta, pero esa manera existe, ¿vale? Obviamente esa manera existe. Y luego también he puesto aquí una frase que me gusta, que es no pidas, a ver, que quiero, voy a acceder, perdonad un segundito que voy a admitir a gente que estaban por aquí. Ya. He puesto ahí otra frase que dice, no pidas a la suerte lo que da el esfuerzo, ¿vale? Bienvenidos a los que acabáis de entrar. Estaba yo hablando y se me ha pasado a admitiros antes, disculpad. Vale, entonces estaba poniendo ahí, no pidas a la suerte lo que solo te dará el esfuerzo. A mí muchas veces me llama la atención, ¿no? En plan de frases que escucho. A ver si este 2026 me trae yo qué sé qué. A ver si este 2026 mejoramos. A ver si este 2020, a ver si en verano, a ver si en invierno, a ver si, a ver si, pero a ver si hacemos algo diferente, porque si no. ¿Se pueden alinear los astros? Pues sí, ojalá que sí. O ojalá que no, porque todo tiene su aprendizaje y su crecimiento. Entonces, es algo que debemos experimentar, ¿no? Pero obviamente, pues tenemos que poner ese esfuerzo, pero también un esfuerzo bien dirigido, no a lo loco y de repente hacer mil cosas, ¿no? Sino pasito a pasito para ir cambiándolas. Entonces, mi intención hoy con este encuentro, ¿cuál es? Pues principalmente tres. Ya ha salido la palabra súper importante que es marco, ¿vale? Que para los que os acabáis de incorporar, marco son todos esos pensamientos, creencias, hábitos, comportamientos y esa mentalidad que tengo yo en mi entorno a la hora de liderar, ¿vale? Mi marco como líder. Entonces, quiero mostraros más sobre ese marco. Quiero también hacer visible lo que ahora es invisible en tu forma de liderar, que va por tema de creencias. Y luego también me gustaría dar claridad sobre qué cambiar para que no tengas que seguir cargando con todo, ¿vale? ¿Y todo esto por qué? Pues por algo muy importante, que ahora veremos, que es porque vuestro bienestar no es negociable. Y al final, estar muy bien ser líderes, pero cada uno tendrá su objetivo de por qué quiere mejorar como líder o como responsable de equipo. Yo le vinculo esto mucho al bienestar, porque muchas veces se nos olvida y negociamos con nuestro bienestar. Y para mí esto ya ha llegado a un punto de la vida que no es negociable. Quizás hace años sí, porque me ponía objetivos y no me daba cuenta de cómo negociaba mi bienestar con esos objetivos, echando horas de más, no poniendo límites en ciertas situaciones, pero a día de hoy eso ya no. Entonces, al final todo esto es para que nosotros tengamos bienestar tanto en lo profesional como en lo personal, porque esto si no, al final una pata de la silla se queda coja y cuando la silla se tambalea, pues hay más probabilidad de caernos, ¿vale? Entonces, del mismo modo que yo os he comentado mi intención, sí que sería interesante que cada uno de vosotros reflexionara sobre vuestra intención, el para qué estáis en este encuentro hoy, el por qué estáis aquí y no en otro lugar, ¿vale? ¿Cuál es la intención, que cada uno tendrá la suya, de estar aquí hoy, ¿vale? Y mientras reflexionáis,
doy un traguito al agua. Bien, bien, pues una vez que tenéis ya vuestra intención en mente, os voy a contar qué hago yo aquí haciendo un webinar, un webinar, un encuentro de tema de delegar, tema de liderar y demás. Y he puesto ahí una frase importante, que yo también pasé por ello. Yo pasé por ello también con 23 añitos, recién prácticamente soy ingeniera industrial, que me saqué la carrera muy prontito y como y era muy avispada y demás, pues al poquito de llevar trabajando me pusieron con un equipo de 8 personas. Primero estaba yo en ese equipo y después me nombraron a mi jefa. Digo jefa porque hace casi 20 años no había líderes, eran jefes. Y yo lo hice muy mal, o sea que yo me puedo llamar jefa perfectamente. A la jefa de aquel entonces, ahora no ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí se me hizo un mundo. O sea, tenía la inteligencia matemática muy desarrollada, pero la social, la de comunicarme, la de saber activar la motivación de las personas, saber sacar el talento de las personas, encontrar ese punto de unión entre sus objetivos y sus motivaciones, saber pedir las cosas, saber delegar ni de broma. O sea, todas esas cositas, para nada. O sea, todo lo contrario. No voy a contar situaciones, pero vamos, que eh, no me voy a valorar tampoco como jefa por aquel entonces, porque la nota sería completa, súper bajita, pero vamos, que lo pasé mal. Lo pasé tan mal que cada vez que entraba por la puerta yo decía, no quiero este puesto, ya no quiero este puesto, ya no quiero este puesto. Entonces al final, pues me empecé a formar mucho, ¿no? Porque era la única manera. Al final llega un punto en el que si vas ascendiendo, seguramente es porque tienes personas a tu cargo necesitas de, ¿no? Hay una frase que dice que se llega más lejos en equipo y obviamente tiene todo el sentido. También depende de qué situación, ¿no? Pero para mí tiene mucho sentido. Entonces, obviamente, pues en ese punto en el que mi día a día era caótico, pues decidí formarme en cuanto a liderazgo, comunicación y todo lo que a mí en ese momento me faltaba. Luego ya lo completé con la formación de coaching y tal, y di un giro a mi vida y dejé la ingeniería a un lado, ¿no? Pero bueno, al final lo que os quería comentar es que el punto de inflexión fue darme cuenta de que el problema no era mi equipo, el problema era yo. ¿Vale? Y el problema más en concreto, después de tantos estudios que hice y demás, era el marco desde el que yo estaba liderando, es decir, esos hábitos, esos comportamientos que yo solita había ido creando por una cosa o por otra, ¿vale? Y por aquel entonces tenía una mentalidad totalmente diferente de lo que era gestionar personas, ¿vale? Que por cierto, gestionar y liderar es diferente. Yo estaba más en el tema de gestionar, pues lo que eran vacaciones, turnos, que se cumplieran los protocolos. Liderar es crear relación, crear vínculo. ¿Vale? Y eso yo por aquel entonces ni de broma lo tenía. Entonces, cuando cambié ese marco, que básicamente me centré en la forma de pensar cómo delegar y la forma también de comunicar expectativas, de comunicar las responsabilidades, ¿no? Ese tipo de detalles, pues pasaron principalmente dos cosas. Bueno, pasaron muchas, pero principalmente las podemos dividir en dos. Que mi equipo empezó a responder diferente y que yo empecé a sentirme obviamente diferente, ¿no? Porque hasta entonces yo cargaba con todo, yo absorbía todo y sí, era muy responsable, pero estaba ya pues súper angustiada y súper agobiada, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que quiero que trabajemos hoy, el cómo pasar de hacerlo todo tú a liderar con claridad, ¿vale? En concreto, a delegar sin agotarnos. Y más en concreto, a ir profundizando sobre ese marco que haga que tu equipo se haga cargo sin que tú tengas que estar en todo, ¿vale? Porque obviamente, como ya sabéis, no está solo relacionado toda esta temática con delegar, está relacionado con crear entornos laborables de calidad, con bienestar, como decía antes, donde las personas que compartan unas 8 horas con nosotros, pues se sientan a gusto y también se sientan valoradas. Y vosotros también os sentáis valorados como líderes y como responsables de equipos. Porque además todo esto va sumando puntitos a lo que a la que ahora está tan en boca, que es la retención de talento, ¿vale? Y que hoy tanto cuesta. Bien, pues visto esto, antes de continuar, sí que quería dar unas pautas, ¿vale? Por si acaso. Que como este es un tiempo que vamos a estar juntos, que vamos a estar más o menos una horita más, pues si se pueden dejar las distracciones a un lado, que os
hagáis responsables del tiempo que os dediquéis y que sea tiempo de calidad. Que también vosotros a vosotros mismos os dediquéis tiempo de calidad, ¿vale? Luego también, interesante que estemos presentes, ¿vale? Y que tengamos honestidad con nosotros mismos, es decir, que nos contemos verdad, ¿vale? Hay una frase que dice Sergio Fernández, que a mí como coach me ha ayudado mucho, he aprendido mucho de él, de muchos temas, no solo de desarrollo personal, también de finanzas, un montón de cositas, que si no conocéis os lo recomiendo. Y dice una frase que dice, cuéntate verdad, porque si no te cuentas verdad, te estás contando mentira. Entonces, quien se cuenta mentiras de qué bien estoy y demás, o no quiere ahondar en eso, pues no avanza en la vida, no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos aquí pues para permitirnos considerar que quizás necesitamos esforzarnos más en ciertas cositas o liderar también distinto, puede ser, ¿no? De poner la energía donde haya que ponerla. Entonces, ya he visto que estáis la mayoría con las cámaras en on y luego también os animo a participar por el chat todo lo que queráis, ¿vale? Digo por el chat pues, para que al final no sea esto caótico, pero es cualquier duda o cualquier comentario, pues voy a estar pendiente del chat y si veo que se me escapa, Lorena, que es de mi equipo, también está por ahí y me dará un toque, ¿vale? Que ya hay veces que me pongo a hablar y no echo el freno. Bueno, entonces, María, hay dime, personas en sala. ¿sí? Pues voy. Mil gracias, Lorena. A ver, he visto el mensaje, pero no me ha parecido ver. Ay, sí, perdón. Sí, pues se Ok. quedan a un lado y no, o sea, no es solo salir aquí en la pantalla principal, pero en este caso se ha quedado como a un lado. Mil gracias. Pues venga, vamos al lío. El tema de esto es que quiero que profundicemos sobre el marco, que es ese conjunto de creencias, de comportamientos, de mentalidad que hay en torno a tu liderazgo, ¿vale? Pues quiero que profundicemos en ese marco que te va a permitir entender por qué hasta ahora el delegar ha sido más complicado de lo que en un principio podría parecer, ¿vale? Y cómo empezar a hacerlo distinto. ¿Vale? Esto no es una técnica aislada, es una forma diferente de estructurar el liderazgo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas que él cree que el problema, es la frase que he puesto ahí, no sé delegar. Delegar es muy difícil, ¿vale? Pero es que eso al final es como decir no sé conducir cuando no tienes mapa o no tienes carriles o no tienes señales o no llevas ruedas en el coche, para que nos entendamos. ¿Vale? Entonces, delegar no falla porque tú no sepas hacerlo. Delegar suele fallar porque lo intentas dentro de un marco que te devuelve siempre al mismo sitio. Es decir, tus comportamientos, tus hábitos y tu mentalidad, no la herramienta en sí de delegar, hace otra vez que tú acarrees con esa responsabilidad, que tú sostengas de nuevo lo que querías delegar. ¿Vale? Y ese marco tiene tres puntos ciegos importantes. ¿Va? Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de estos puntos. ¿Cuál es el primero? Pues el primero es que seguramente, o es algo que se cae bastante, que delegas tareas y no responsabilidad. ¿Vale? Piénsalo bien. Cuando delegas, ¿qué sueles hacer? Das una tarea, explicas cómo hacerlo y esperas que salga bien. Pero una tarea no crea responsabilidad, crea ejecución. O sea, cuando yo digo, haz estas llamadas, estás pidiendo a una persona que sea ejecutadora, pero no responsable de un resultado. Y en el delegar hay que inculcar responsabilidad del resultado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así la persona cambia el enfoque y lo asume como, vale, esta tarea es mía, esto importa y esto tiene un impacto. Y si delegamos tareas simplemente, eso no tiene impacto, eso no suele tener peso. Y eso incluso suele caer como, me están echando a mí las cosas que otros no quieren hacer. ¿Vale? Venga, de todas voy a poner ejemplos de cómo es hacerlo mal y cómo es hacerlo bien, para que se entienda, ¿vale? Aquí hacerlo mal, ¿qué sería? Es decir, cuando damos solo una tarea, pues por ejemplo, decir a una persona del equipo, llama a estos 10 clientes y pregúntales si están contentos. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la persona ejecuta. Seguramente no entiende el para qué y si algo cambia, no sabe decidir. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería hacerlo bien. En este caso, hacerlo bien sería dar la responsabilidad, ¿vale? Y una frase que encajaría mejor sería, necesito saber
si nuestros clientes están satisfechos para decidir si cambiamos el proceso. Entonces, llama a 10 clientes, detecta patrones y dime qué está funcionando y qué no. Si solo delegamos tareas, como es el ejemplo del principio de llama a 10 clientes y pregúntales si están contentos, lo mismo la persona llama a 10 clientes, se lo cogen 3 y luego te llega con 3 respuestas. Entonces, claro, tú le dirías, ya, pero es que con esto yo no puedo saber si es importante cambiar el proceso o no. Y lo mismo te diría la persona, ya, pero es que yo no sabía que era para esto, ¿no? Y estas cosas pasan mucho. Cuando no se da la responsabilidad, sino que solo se da el ejecutar una tarea, la persona ejecutará esa tarea, pero a ti ese resultado no te puede, ¿vale? Quizás sí, pero seguramente no, ¿vale? Y no seguramente de la misma manera que si le cedes la responsabilidad de la situación, ¿va? Entonces, haciendo un chequeo de vosotros, ¿qué soléis delegar? ¿Tareas o responsabilidad? ¿En qué soléis mover? A la hora, pensar en la última vez que habéis delegado. ¿Os centráis más en dar tareas o os centráis en crear responsabilidad? Ambas, pone por aquí. Bien, hay de todo, tipo de tareas, hay de todo, ¿no? Bien, pues si queremos tener un equipo autónomo, que esto es otra palabra clave, es decir, un equipo que funcione sin nosotros para luego estar de vacaciones tranquilos, pues aquí necesitamos crear personas responsables, crear personas dinámicas y creativas en buscar soluciones, porque si no, tenemos un equipo que simplemente es ejecutador, tenemos personas ejecutoras y eso es todo lo contrario a un equipo autónomo. Es decir, es un equipo totalmente dependiente de ti, ¿vale? Bien, bueno, hay de todo en el chat de respuestas. Pues este sería el punto ciego número 1. Vamos a por el punto ciego número 2, ¿vale? ¿Cuál es? Pues que por lo general no se da contexto, sino que se dan instrucciones, ¿vale? Entonces, muchas veces creemos que explicar más es liderar mejor. A mí muchas veces me pasa, ¿no? Cuando hago formaciones sobre todo de comunicaciones, ¡buah! Sé que hablamos mucho, y yo ya, pero es que hablar no es comunicar. Podemos hablar mucho, pero comunicar muy poquito, porque comunicar tiene un objetivo, tiene una dirección, y hablar es aleatorio y de cualquier cosa, ¿vale? Entonces aquí muchas veces caemos en no crear contexto, simplemente dar instrucciones. ¿Y un contexto qué es? Pues un contexto tiene que estar compuesto por qué esto es importante, cómo encaja en el conjunto, es decir, no solo es una tarea, ¿vale? Y qué criterio usar para decidir sin que tú tengas que estar en todo, ¿vale? Voy a volver a dar acceso. Bien, entonces esos 3 puntos son los que conforman el contexto a la hora de delegar. ¿Por qué esto importa? O sea, ¿por qué lo que delegas importa? ¿Cómo encaja en el contexto? ¿Y qué criterio usar para decidir sin ti? ¿Por qué? Porque si no, a la mínima te van a interrumpir para preguntarte cómo avanzar. Y tú seguramente caigas en el, mira, ya lo hago yo. Si es que es mejor que tal, si es que pierdo más tiempo así, ¿vale? Venga, vamos a ver ejemplos de cómo es hacerlo mal y hacerlo bien. Hacerlo mal, en este caso, sin contexto, sería, haz este informe con estas columnas y entrégamelo el viernes. Entonces, si algo no encaja, la persona no sabe adaptarse. ¿Cómo sería hacerlo bien? Con contexto. Pues sería, necesito este informe para decidir si invertimos en ese proyecto. Me importa que sea claro, que pueda haber costes y riesgos y que esté listo para revisarlo el viernes. Y si puedes decir la hora, mejor, porque no es lo mismo a las 8 que a las 6 de la tarde. ¿Vale? Entonces, aquí se explica el por qué esto importa, en este caso, para saber si se invierte o no en el proyecto, en cómo encaja en el conjunto también, y luego qué criterio usar para decidir sin ti. Es decir, lo tienes que hacer con los requisitos de que sea claro, se puedan ver costes y riesgos, y ya está, y que esté listo para el viernes. ¿Vale? Entonces, si sale alguna duda, alguna variable que pueda ser una pregunta hacia ti, ahí es el momento de explicarlo, ¿vale? A la hora de delegar. Hay que tener en cuenta qué variables pueden suceder para que esa persona tenga ella misma recursos para solucionarlo. ¿Vale? ¿Sí se entiende lo que es diferente, el diferente enfoque que es de dar contexto a dar simplemente instrucciones? ¿En qué soléis centraros vosotros? ¿Más en el contexto o en las instrucciones?
A ver, responderme por el chat, por fin. En contexto, bien. Bien, en función de lo que vayáis delegando. Bien. Obviamente hay cositas con más peso que con menos peso, pero si vais inculcando el delegar de esta manera, vais creando un equipo responsable y autónomo, ¿vale? Y creativo también. Muy bien. Venga, pues vamos con el punto 3. Bien, pone Eric. Antes era instrucciones, ahora el contexto y haciendo mucha indagación para validar que el contexto es claro para la persona. Bien, hay que asegurar o sea, hay que hacer esas preguntas para evaluar que la persona ha entendido todo, ¿no? Venga, vamos por el punto ciego número 3. Y aquí es algo importante, es el seguimiento, ¿vale? Porque por lo general lo que suelo ver es que hay dos extremos, o el de microgestionar cuando se delega, es decir, el de estar pendiente y enséñame todos los pasitos, o el de soltar y ya nos vemos cuando esté hecho, ¿vale? Suele haber esos extremos, o microgestión, o ya te tú las apañas y veme con los resultados, ¿vale? Y ninguno de los dos crea seguridad, porque el seguimiento no es control, es sostén, es acompañamiento. Y cuando el seguimiento es claro, regular y predecible, el equipo está más relajado y tú seguramente también. Y además se responsabiliza más, ¿vale? Ejemplo de cómo sería hacerlo mal, pues con control o con abandono. Sería hazlo y me avisas cuando esté. Y luego, ¿tú qué pasa? Pues que te inquietas en plan de, oye, que jueves esto todavía no me ha dicho nada, y entras a mirar o preguntas, ¿vale? El otro extremo de, ¿cuál sería? Confío en ti, hazlo. Y no vuelves a hablar del tema hasta que hay un problema, ¿vale? Ambos generan inseguridad en ellos y en ti, ¿va? Depende del perfil de la otra persona, si es más independiente o menos independiente, si es un perfil, pues a lo mejor más junior o más expertise, pues obviamente siempre hay que hacer un seguimiento. El seguimiento se puede hacer bien con reuniones o sea, bien con reuniones presenciales, reuniones rápidas. Con seguimiento nos referimos a que si eso tiene que estar para una fecha, estipular con esa persona cuántos touch points, cuántos puntos de contacto tenéis que tener hasta esa fecha, para que cuando llegue esa fecha, de repente no haya sorpresas de cómo están hechas las cosas, sino que en esa fecha ya está hecho, ¿vale? Entonces, por eso tiene que haber un subseguimiento. Un seguimiento no sigue una norma exacta, ni de cómo hacerlo, ni con qué frecuencia. Esto depende de las personas. Que aquí también entra en juego el DISC, que no sé si lo conocéis, pero hay personas más lanzadas y otras personas que necesitan más acompañamiento, ¿no? Son dos perfiles diferentes en el DISC. Bien, entonces, ¿cómo sería aquí un ejemplo correcto de ofrecer ese seguimiento? Pues, por ejemplo, revísalo tú y el miércoles lo vemos 10 minutos para ver cómo va y si hay que ajustar algo. ¿Vale? O sea, es decir, tener esos puntos de encuentro. Y como pone ahí, el seguimiento no es control, es una estructura que sostiene. ¿Vale? Obviamente también esto cambia en función de el tamaño, la envergadura de eso que estéis delegando. Bien, ponerme por el chat. ¿Quién suele hacer ese seguimiento y quién no? Mientras doy un trago al agua. Si sois más de controlar, de abandonar o de hacer ese seguimiento. Vale, ponéis un poquito de todo. Bien, seguimiento importante, bien. Claro, depende también de la persona, pero sí que por lo menos que se hable, que eso no den las cosas por hecho. Vale. Bien, pues a modo de resumen de esos 3 puntos, he querido hacer así una tabla, pues si le queréis sacar una captura o un pantallazo, para los 3 puntos ciegos, que sería qué delegas, el cómo delegas y el qué pasa después, desde un marco antiguo que no nos interesa en el delegar, sería qué delegas, pues tareas, pero en un marco más claro se delegan responsabilidades. Luego, el segundo punto ciego es el cómo delegas. En un marco que no nos favorece, se delegan instrucciones, pero en un marco que va en línea al liderazgo que queremos, se delega el contexto. ¿Vale?
Y luego en el qué pasa después, en un marco que no nos favorece, suele darse o control o abandono, y en el marco que sí que nos favorece, se hace un seguimiento claro, ¿vale? Y se pacta con la persona ese tipo de seguimiento. ¿Vale? Bien, por ejemplo, un ejemplo concreto, pues en vez de decir, haz este informe así, con estas columnas, usando esta plantilla y entrégamelo el viernes. Pues un buen cambio sería, necesito un informe que me permita decidir X. Para mí es importante que sea claro y que se pueda ver A, B, C y que esté listo para día y hora. ¿Vale? Hay diferencia porque al final todos estos detalles que no se mencionan crean inseguridad en la otra persona y en ti. ¿Y por qué esto funciona? Pues porque hace tres cosas al mismo tiempo. Primero, transfiere responsabilidad real. Segundo, activa la inteligencia del otro, porque no puede recurrir a ti para cualquier cosa, sino que tiene que pensar él y resolver él. Y te saca a ti del lugar de la microgestión. ¿Vale? Así que con esto en pantalla, me gustaría que hicierais de manera honesta una reflexión sobre cuál es vuestro punto fuerte y vuestro punto más flojete y de lo que tengáis en mente que tenéis que delegar próximamente, que penséis en cómo sería a partir de ahora. ¿Vale? Si tenéis algo que delegar ya, estupendo, porque ya lo tenéis en mente y ya podéis saber un caminito nuevo para hacerlo, o si no, para que lo tengáis en cuenta para de aquí en adelante cómo podría ser, ¿vale? Pues sin juzgar, simplemente como aprendizaje, para ver qué pasa, para ver qué cambia. ¿Sí? Bien, pues con estos tres puntos ciegos vistos, vamos a ir avanzando, porque me gusta hacer un aviso por si acaso. Un aviso a navegantes. He puesto ahí. Con esto ya tenemos una herramienta para delegar, ¿vale? Que por cierto, delegar hay muchas maneras de delegar. Esto sería como una manera, una herramienta sencilla, ¿vale? Luego se puede meter algún toquecito más importante, especialmente con el disc, sabiendo la personalidad de cada uno, y también se puede meter más complementos, ¿vale? Pero esto sería lo que hemos visto, una pauta importante, ¿no? El delegar responsabilidad, no tareas, el crear ese contexto y el tener siempre ese seguimiento, ¿vale? De una manera o de otra, ¿no? Con más distancia, con menos distancia. Pero antes de probar esto, también me gusta hacer un aviso. ¿Por qué? Pues porque muchas personas prueban estos pasos nuevos, siguen estas pautas y el otro al que delegan, pues puede ser que lo hace diferente, no exactamente como tú lo habrías hecho, ¿vale? Y en ese momento pues pasa algo muy humano, que te puedes tensar porque fíjate, o es que me ha vuelto a preguntar algo cuando en teoría ya estaba todo claro, o es que no lo ha hecho como habíamos pactado, o es que lo que sea, ¿no? Entonces tú ahí en ese momento pues te tensas un poco, te incomodas un poco y sin darte cuenta vuelves al patrón antiguo, vuelves a explicar más, vuelves a entrar más, vuelves a sostener más, a responsabilizarte más, ¿vale? Y esto no es porque la herramienta en sí no funcione. ¿Por qué puede ser? Pues porque por dentro sigue activo ese marco antiguo. El marco que cree que si no lo haces tú no va a salir bien, ¿vale? Esa mentalidad que tenemos acerca, en este caso, de delegar, ¿vale? Porque a quién no le ha pasado alguna vez que prueba algo nuevo, no sale perfecto o no sale como esperáis y vuelves a lo de siempre. ¿Os ha pasado alguna vez? Ponerlo por el chat, ¿sí o no? Lo de probar algo, un pasito nuevo, un pasito diferente, que no salga como queremos y ya volvemos a lo de antes, porque el ser humano es de hábitos, no nos olvidemos, y tiende a lo que conoce. Entonces, claro, enseguida tira para atrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras ese marco está activo, ese marco antiguo está activo, cualquier herramienta se convierte en la excepción y no en una nueva forma de liderar. Y por eso muchas personas acumulan técnicas, pero siguen cansadas. Por eso mismo, ¿vale? No porque no sepan qué hacer, sino porque el lugar interno desde el que lideran no ha cambiado, es decir, no ha modificado su marco, su mentalidad, sus hábitos, ¿vale? Entonces,
Mientras ese marco siga ahí, pues suceden cosas como las que podéis leer en pantalla, que puede ser que haya un control excesivo, revisar más de lo necesario, puede ser que haya una inseguridad constante, de dudas si tu equipo lo hará bien o no. Se puede dar el tema de que se repitan errores y que corrijas en lugar de enseñar el contexto, ¿vale? Que en eso caemos mucho, ¿no? En mínimo error corregimos, en vez de dar espacio para que se revise, ¿vale? Mínima pregunta respondemos, en vez de crear el contexto para que ellos respondan, ¿vale? Luego también puede ser que pase el tema de la fatiga emocional, es decir, que sientas que todo depende de ti, o también sentir esa frustración oculta. Tu equipo cumple, pero no aprende a responsabilizarse, ¿vale? Y todo esto son señalitas, señales, bombillitas, lucecitas, de que ese marco antiguo está por ahí, ¿vale? Entonces, ¿quién de los aquí presentes suele caer en alguno de esos puntos? Ponerme el punto, ponerme en qué número tenéis alguna tendencia vosotros de caer ahí. Cada uno tiene nuestro punto fuerte, ¿eh? Hay gente que puede tener incluso más, obviamente. Bien, bueno, es normal, ¿vale? Al final todo esto es normal, pero está muy bien que vayamos profundizando en conocernos, en saber cuál es la sensación que nos lleva a nosotros a darnos cuenta que estamos en ese marco, ¿vale? Y esto al final es lo que se suele trabajar en las sesiones, ¿vale? En cómo descubrir ese marco y cómo cambiarlo. Y para profundizar más sobre ese marco, vamos a hacer un pequeño ejercicio de conciencia, que ojo, que no es para ni juzgar ni sacar conclusiones rápidas, es para que veas con más claridad qué te está a ti pasando cuando intentas delegar, ¿vale? ¿Qué pasa dentro de ti cuando intentas delegar? Porque la herramienta ya contamos con ella, pero ahora vamos a ahondar en ese marco, ¿vale? Y para ello pues vamos a ver 3 preguntas simples, ¿vale? Venga, modo de autoobservación, con honestidad. Venga, la primera pregunta. La primera pregunta es para ver qué patrón aparece, ¿vale? ¿Cuál de estas cosas te ha pasado esta semana al delegar? Esta semana o la última vez que hayas delegado, ¿vale? Puede ser control excesivo, el revisar más de lo necesario, la inseguridad, dudar si lo harán bien, la repetición de errores, el tener que corregir lo mismo varias veces, la fatiga, el sentirte cansado después de delegar, la frustración, el sentir no funciona por dentro, ¿vale? Que son las de antes. ¿Cuál de estas cosas te ha pasado a ti la última vez al delegar? ¿Vale? Venga. La pregunta 2 sería, cuando te pasa esa sensación que has registrado del punto 1, ¿cómo te sientes? Y pongo ahí ejemplos, ¿vale? Para ponerlo fácil. Tenso, frustrado, culpable, agotado, ansioso. Son ejemplos, ¿eh? A lo mejor tú tienes tu definición. Cada uno. Esto es importante. Porque cuando lo sintamos, también tenemos que hacer stop y decir, vale, esto me está llevando a mi marco antiguo, ¿vale? De ahí las preguntas, para crear conciencia y no pasar por alto sensaciones, ¿vale? Y la tercera pregunta, la pongo. Si tuvieras un marco distinto, qué cambiaría en esa situación? Es decir, no estoy preguntando qué cambiaría el equipo, te estoy preguntando qué cambiaría en ti, en cómo miras la situación, en cómo reaccionas, en qué haces o qué no haces. Por ejemplo, pues mira, si tuviera un marco diferente, por ejemplo, no entraría tan rápido a corregir al equipo o cuando me preguntan. Me daría más margen antes de intervenir. Preguntaría más en vez de decir. Me sentiría más tranquilo o más tranquila. Confiaría más en el proceso. Vería el error como aprendizaje, no como problema. Por ejemplo, no lo viviría como algo personal, que esto también pasa mucho. O sería más claro al principio y menos controlador después. ¿Vale? Si tuvieras ese marco diferente, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Qué cambiaría en esa situación? Yo os he puesto ejemplos, os he dado unos ejemplos. Cada uno que defina el suyo.
Bien, ¿vale? Voy a volver a repetir los ejemplos. El tema de esto es que si tuviéramos un marco que nos acompañase en este liderazgo que sí que queremos, que nos parecieran ciertas situaciones, ciertas sensaciones, ciertas emociones al delegar, ¿qué cambiaría en esa situación? ¿Vale? En mí como comportamiento. Es decir, pues por los ejemplos que yo os he comentado antes, el de dar más margen antes de intervenir, el de preguntar antes de explicar, de decir, que se tiende mucho a eso, el de confiar más en el equipo, en el proceso, el de no vivirlo como algo personal, el de ser más claro al principio y menos controlador después. Ya Eric pone, validar más el entendimiento del contexto para generar mayor accountability, es decir, responsabilidad. ¿No, Eric? Si mi inglés no va mal. Bien. Aquí que cada uno registre su pensamiento breve, su palabra, su frase. ¿Vale? Bien, aquí me gustaría que os fijarais en lo que está pasando, ¿vale? Porque no hemos cambiado nada afuera, no hemos cambiado el equipo. Y aún así ya se está viendo que hay algo dentro de ti que dirige el cómo lideras. Y eso es tu marco interno, ¿vale? La forma desde la que interpretas lo que pasa y la forma en la que decides cómo actuar. Entonces, cuando vas haciendo visible eso que antes era automático, ya no estás tan atrapado en ese bucle, ¿vale? Ya empiezas a poder elegir y poquito a poco ese nuevo marco se irá afianzando y siendo más fuerte, ¿vale? Porque elegir al final desde la conciencia es el primer paso, es ese primer acto real en el liderazgo, ¿vale? Entonces el tema, estas preguntas es para que vayáis haciendo hincapié en esas sensaciones, en esas emociones y que cuando surjan paréis y no os dejéis arrastrar por ellas, sino que recapacitéis sobre qué está pasando, qué mentalidad hay detrás que me hace a mí tener esa sensación, ¿vale? Venga, entonces, ahora vamos a fijar algo importante. Y es algo... ¿Hasta aquí bien? Ponedme el chat si vais bien. Si, si se van entendiendo las cosillas, si hay algo que haya algo que explicar mejor. Bien, antes de fijar eso importante. Bien. Bien, pues lo importante es que no se necesita más fuerza de voluntad por lo general, que no necesitas técnicas más perfectas, ni necesitas microgestionar más, ¿vale? Lo que se necesita es un marco diferente, desde el que puedas usar esas herramientas que muchas incluso ya conoces y otras haya que darle un toquecito, ¿vale? Es decir, un marco que al final haga que delegar sea natural, que tu equipo se haga cargo y además que tú no termines agotada o agotado, porque mientras el marco no cambie, cualquier práctica se convierte en esfuerzo y en frustración, porque vuelve la mentalidad antigua. Pero cuando el marco cambia, la práctica se vuelve natural y también sostenible, ¿vale? Y entonces esto es importante. Muchas veces nos obsesionamos en aprender más herramientas y la mejor herramienta del mundo no te va a valer si no hay una mentalidad y unas creencias que te impulsen. Es como el dinero. Y por aquí me podéis corregir. Ya puedes tener todo el dinero del mundo, que si la mentalidad no va en línea, el dinero, hasta luego. ¿Vale? Pues esto es similar, para que nos entendamos. ¿Vale? Lo que hay detrás, ese marco, es lo importante. Entonces, hasta aquí voy a hacer resumen, ¿no? Llevamos en el encuentro, tenemos una herramienta con 3 puntos ciegos importantes para delegar mejor, ¿vale? Que es el de transmitir responsabilidad, crearse contexto y ese seguimiento. Entonces, puntos muy importantes, que ahí cada uno tiene que ver cuál era su punto a perfeccionar, por así decirlo. Entonces, también nos hemos dado cuenta de que tenemos un marco en el liderazgo que puede ser que nos esté boicoteando, ¿vale? Entonces, ahora vamos a meternos un poquito más en ese marco para ver qué girito le podemos dar, ¿vale? Digo girito porque obviamente
en poquito tiempo tampoco se puede hacer grandes cosas, ¿no? Pero vamos a ir profundizando para ir creando, poniendo esa semilla, ¿vale? ¿Os gusta la idea? Vale, David, no te preocupes. Mandaré la grabación. Un saludo, hasta luego. Bien, entonces, ¿os gusta la idea de ir profundizando un poquito más en el marco para ir cambiando semillitas y ponerlas correctas? ¿Sí, no? Escríbeme por el chat, porfi. A ver cómo está la energía por ahí detrás. Mientras le doy un trago al agua. Bien, pues venga, vamos a profundizar un poco más en este marco. Mini cambio de marco he puesto ahí. Venga, entonces, ahora lo que quiero es que llevemos esto a algo más concreto, ¿vale? No como a el líder ideal, no, sino al líder de que vais a ser cada uno de vosotros mañana jueves. ¿Vale? Entonces, quiero que penséis en una sola tarea que sepáis que vais a delegar en los próximos días, ¿vale? O que a lo mejor tenéis ya en la cabeza, porque eso también suele pasar, algo que sepáis y llevéis tiempo para delegar y le hayáis estado dando vueltas, ¿vale? Bien, para que tengamos una tarea para delegar. Vamos a empezar por alguna sencillita, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis esa tarea en mente? Pues venga, vamos a hacerle una preguntita. ¿Qué patrón antiguo sientes que te empuja a controlar tú? Es decir, ¿qué impulso automático aparece en ti antes incluso de pensar en delegar? Por ejemplo, os he puesto aquí ejemplos. Si no lo hago yo, no va a salir bien. Tardo menos si lo hago yo. No quiero molestar a nadie, porque esto es como pasar un marrón. Luego tengo que corregir todo y es que es peor. Ahora no tengo tiempo para explicarlo bien. Pues mejor lo hago yo y así me quedo más tranquilo. O esto también que es buena. No es que si lo hace otro yo pierdo el control. Y claro, tengo que controlar todo. ¿Vale? Entonces, ese patrón que está por ahí y que cuando vas a delegar, pues aparece. ¿Vale? Suelen ser patrones que solemos tener y que siguen los mismos caminitos, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería vuestro patrón, vuestro pensamiento que aparece cuando pensáis en delegar? Ujú. No quiero molestar, comentan. Bien, claro, bien. Es importante, porque aquí también está la solución en eso, en detectar esas creencias que nos impiden estar tranquilos al delegar o que nos impiden incluso delegar, retrasarlo, ¿vale? Claro. Es normal, ¿eh? Me gusta poner esto y me gusta hacerlo en conjunto porque cuando lo trabajo en sesiones individuales, la persona se piensa que solo le pasa a él el tener esas creencias. Pero es que esto es común en la sociedad, ¿vale? Bien, entonces tenéis un mix. Venga, vamos a por la segunda pregunta. ¿Qué resultado diferente obtendrías si usaras otro marco? Por ejemplo, aquí no pregunto qué haría el otro perfectamente, te pregunto qué sería diferente en el resultado global si tú lideraras desde la claridad en vez de desde el control, ¿vale? Por ejemplo, he puesto ahí, pues yo estaría menos tenso, pues la otra persona pensaría más por sí misma, que esto es importante, que no tendría que intervenir tantas veces, pues la relación entre todos sería más fluida, ¿vale? Más ejemplos, que el equipo ganaría confianza, que yo tendría más espacio mental para dedicarle a las cosas en las que sí que me toque centrar y son mi responsabilidad directa. ¿Vale? ¿Qué resultado diferente obtendrías si usaras otro marco? Esto es importante
porque hay veces que no nos planteamos las oportunidades perdidas, ¿vale? Y no nos damos cuenta de esas oportunidades perdidas, cómo mejorarían nuestra vida. Y si nos paramos a pensar en esto, en esas oportunidades perdidas, nos damos cuenta de que merece mucho más la pena para avanzar por ese camino con ese marco más correcto, a seguir posponiendo o seguir saboteándome con ese pensamiento que aparece cuando yo quiero delegar algo, ¿vale? Y luego el último punto. ¿Qué pequeño cambio podrías probar mañana? He puesto ahí ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, explicar el para qué antes del cómo, que se suele empezar por el cómo. Voy a acordar un momento de revisión en vez de entrar constantemente a revisar. Voy a preguntar cómo lo ves tú antes de dar mi opinión, porque así estamos creando equipos autónomos en vez de dependientes, ¿vale? Por ejemplo, voy a tolerar que las personas lo hagan diferente a como yo lo haría. Pues cuando me pregunten, en vez de responder, voy a preguntar yo que con esos recursos, ¿cómo lo resolvería? ¿Vale? Un pequeño cambio que podrías probar mañana. O sea, mañana, desde mañana mismo. Para la siguiente vez que tengas que delegar algo. Bien, por aquí comentan. Voy a preguntar yo primero. Bien, esto es importante. Al final, si detectamos ese patrón, es el foco para darle la vuelta a ese marco y pasar de una creencia que nos está limitando, que nos está... Al final, toda creencia limitante nos causa estrés finalmente, porque el estrés es una emoción, entre comillas digo negativa, porque no existen las emociones negativas, ¿no? Pero sin gestionar durante un tiempo, y esto nos crea estrés y se va inflando, se va inflando. Entonces, si detectamos eso, si vemos la veracidad o no de esa creencia, de ese patrón, ahí está el foco, ¿vale? Y si desde ahí vamos viendo cómo nos puede beneficiar el cambiarlo, eso nos impulsa a cambiar ese patrón, ¿vale? Y luego ya saber qué pequeño cambio, a mí me gusta poner todo de pasito en pasito, porque obviamente no podemos cambiar el mundo en media hora, pero en media hora podemos dar un paso muy importante. Entonces, claro, hay veces que nos agobiamos pensando de que eso requiere muchísimo esfuerzo, pero ese pasito necesario no requerirá tanto esfuerzo, ¿vale? Entonces, una vez ya nos metamos en el camino de cambiar estos patrones, nos vamos animando a cambiar más y vamos siendo más reflexivos cuando surge algo por aquí que nos está perjudicando, ¿vale? Bien, entonces al final, si has hecho este ejercicio, de verdad. Ahora no tienes solo una idea, ¿no? No solo tienes la manera correcta de delegar que has aprendido hoy, esos 3 puntos ciego. Ahora ya lo que tienes es mucha más conciencia, una dirección y también una acción concreta para probar a partir de ella, ¿vale? Y eso es exactamente como empieza un cambio real, que esto es lo que se trabaja obviamente en las sesiones, ¿vale? El detectar esos patrones, el de ver la veracidad, porque todo patrón surge en el pasado porque nos aportaba algo positivo. Los seres humanos mantenemos los hábitos y los comportamientos porque, aunque de primeras parezca que no, siempre hay algo positivo que nos aporta. Pero claro, hay muchas veces que estamos anclados a lo positivo que nos ancló en el pasado, o sea, a lo positivo que tuvimos en el pasado, pero a día de hoy ya no nos aporta nada positivo. Entonces hay que ir investigando en esa creencia si tiene sentido de existir hoy. En el pasado la tuvo, pero a lo mejor hoy no, ¿vale? Y esos patrones, poco a poco, es la manera en la que se da la vuelta, ¿vale? Y se va construyendo ese marco que sí que nos favorece. Porque obviamente no consiste en cambiar todo el liderazgo, ni mucho menos. Solo empezar a liderar una cosa distinta, de una manera distinta, ¿vale? Entonces, por lo general, en las sesiones se dan herramientas para ir cambiando ese marco interno, pues para que al final puedas liderar sin agotarte y esto deje de ser un sobreesfuerzo, ¿vale? Y se vuelva una manera nueva de liderar. Y he puesto aquí
La herramienta cambia lo que haces, que también está bien, pero el marco cambia quién eres cuando lideras. ¿Vale? Entonces, llegados a este punto, creo que nos podemos dar cuenta de algo que nos puede abrir muchas oportunidades, ¿vale? Que es esto de aquí, que es poner más foco, no en las herramientas, que hay mil, sino en el marco, en tu marco, que es tuyo y es personal, ¿vale? Porque lo que he dicho antes, puedes tener la mejor herramienta del mundo, que si el marco no es correcto, si tu marco de liderazgo no te acompaña, te va a dar igual la herramienta, porque por aquí te vas a sabotear, ¿vale? Y lo voy a poner con ejemplos. Imaginaros dos personas que están liderando exactamente el mismo equipo, con exactamente los mismos problemas. Uno lidera sin ser consciente de su marco interno y el otro sí que lidera siendo consciente de esas cosillas que van saliendo, ¿vale? Entonces, por fuera hacen cosas parecidas, delegan, hablan, deciden, pero por dentro no se vive igual, se viven mundos diferentes. Porque este de aquí, el primero, vive reaccionando, vive apagando fuegos, ¿vale? Vive también sin tiempo para incluso probar esas nuevas herramientas, ¿vale? Entonces, al final, es súper diferente a este segundo, que ese segundo se da cuenta de esas creencias, de esos pensamientos, y ya ahí vive eligiendo, no reaccionando, porque es consciente de esos hábitos y de esos comportamientos que en algún momento no puedan venir en línea con los resultados que quiere, ¿vale? Y desde ahí ajusta y sostiene con claridad. Entonces, no es que esta persona tenga menos problemas, porque problemas los tenemos todos al final, es que tiene un espacio interno para gestionarlos y es consciente de esas palancas que tiene que modificar para tener resultados diferentes, ¿vale? Y esto es súper importante. He puesto ahí, ¿qué cambio cuando el marco cambia? Pues cuando empiezas a ver tus patrones, es decir, tus impulsos automáticos, tus miedos, tus reacciones, pasan cosas muy concretas como las que he puesto ahí. Deja de tomarte las cosas como algo personal, dejas de reaccionar tan rápido, empiezas a responder con más selección. Obviamente todo esto somatiza en el cuerpo y tu cuerpo se relaja más y también te afecta. En este caso te beneficia la mente y tu mente se vuelve más clara. Puedes pensar con más tranquilidad. Y ojo, no porque la gente cambia mágicamente, sino porque al final el sistema que tú tienes deja de empujar a tu equipo y deja que tu equipo deje de depender de ti, ¿vale? Porque al final, creo que estáis de acuerdo conmigo, bueno, sí, no sé si conocéis esta frase, ¿no? Pero el equipo es un reflejo de tu liderazgo. Y esto me ha puesto una mano, porque vamos, lo he vivido en primera persona y lo he vivido con cada cliente que tengo. El equipo es un reflejo totalmente de la forma en la que se ejerce el liderazgo, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si sois de microgestionar, tenéis un equipo súper dependiente, porque claro, la has acostumbrado a estar pendiente de cada detalle, entonces no quieren, tienen miedo de dar un paso sin ti, por lo que sea. ¿Vale? Si por el contrario es una persona que no está con el equipo, pues tienes un equipo súper independiente, que cada uno va a su bola, ¿vale? Si eres el líder típico de coleguita y tal, pues tienes un equipo que, ¿cómo lo digo sin que suene? Tienes un equipo pues que juega contigo, por así decirlo, ¿vale? Tú estás, pero cuando tú los necesitas, pues puede ser que no, ¿vale? Y lo gracioso también de esto es que cuando cada líder se enfada, por ejemplo, el que microgestiona, pues de repente se enfada y pasa olímpicamente y ya se va a la otra punta de lo que sería la microgestión. ¿Vale? El que es colega, pues de repente ya deja de ser totalmente colega y pasa a la otra punta. El que está ausente cuando se enfada, ¿qué hace? Pues microgestiona. ¿Vale? Y al final esto es, si no es consciente, esto es un ir y venir que perjudica. ¿Vale? Venga, a ver, ¿qué más cositas? Al final, he puesto aquí, si eso cambia, todo esto, al final, cuando cambias el marco, obviamente, cambia tu vida, no solo tu liderazgo, porque lo que me comentaba al principio, ¿no? Somos personas que necesitamos un bienestar
y nuestro trabajo no va de manera aislada a tener ese bienestar personal, ¿vale? Entonces, cambiando el marco no solo se cambia el liderazgo, se cambia también a nivel personal. O sea, yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, ¿no? En que al final el estrés no va por un camino y cierro la puerta y de repente llego a mi casa tan pancha y no tengo estrés por el trabajo. Aunque haya gente que piense que sí puede soltarlo, ¿vale? Al final eso se va acumulando en el cuerpo y somatiza de una manera o de otra. Venga, a ver, ponerme en el chat, ¿cuál de estos puntos que vemos en pantalla os gustaría que sucediese en vuestro día a día? Venga, el de dejar de tomarte las cosas como algo personal, el de dejar de reaccionar tan rápido, les podemos poner números, el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Mientras tanto, me gustaría, para que se entienda bien, qué es esto del marco y cómo cambia las situaciones, me gustaría poneros un ejemplo de esta misma semana de un cliente mío, de Jaume, que justo trabajamos en la anterior sesión el tema del delegar y ahí detectamos patrones de su marco y me gustaría enseñaros, a ver, voy a dejar de compartir esto para enseñaros lo que os quiero compartir, ¿vale? Mm, 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 mm. Un segundito. Esto. Bien. Yo con cada cliente tengo en Google Drive una carpeta, ¿no? En la que vemos todas las sesiones y de cada sesión hay un documento para reflexionar desde el tiempo que ha pasado entre una sesión y otra, ¿no? Que es esto que pongo aquí de reflexión y preparación para la próxima sesión. Y yo aquí hago una serie de preguntas, ¿vale? Porque esto es súper importante. Esto le hace ver a la persona cómo avanza, cómo no avanza, porque muchas veces me dicen, ah, no avanza con esto, y de repente empiezan a responder las preguntas y dicen, astras, pues sí, he avanzado y he avanzado mucho, ¿no? Las personas somos así, damos por hecho nuestros avances y no tenemos en cuenta, muchas veces no nos reconocemos a nosotros mismos. Y luego lo hace otra persona y dice, ostras, mira lo que ha hecho, ¿no? Entonces tendemos a eso. Entonces, pues, mira, una de las preguntas es, ¿qué cuestiones se abordaron? ¿Qué áreas personales exploramos? Pone Jaume. En la última sesión repasamos los temas de las sesiones anteriores y focalizamos en el tema de delegar. Exploré el ruido mental asociado al debería delegar, especialmente miedo a perder el control, a que no se haga con el estándar esperado y a sentirme responsable igual, lo que me lleva a retener tareas rutinarias aunque no aporten valor estratégico. Es decir, él se cargaba de tareas rutinarias, luego había estresado porque no podía hacer las suyas y realmente estas tareas tampoco le aportaban valor. Entonces, luego, la siguiente pregunta es, lo más valioso de la sesión, ¿qué te aportó más valor? Lo más valioso fue ver mis avances y entender que delegar no es quitarme responsabilidad, sino ejercer liderazgo. Me quedo con la idea de que la incomodidad es parte del proceso y que delegar me permite proteger mi foco estratégico sin dejar de asegurar resultados. Todo esto al final es profundizar sobre su marco, ver la veracidad de esas creencias que aparecen y de esos hábitos y buscar otros que vayan en línea con un marco que le aporte bienestar. ¿Vale? Pone aquí, lo más difícil de la sesión fue reconocer que mantengo tareas por creencias. Si no lo hago yo, no sale bien. Y por miedo a soltar, aunque sé que aumenta mi estrés. Aprendí que soy responsable del resultado, pero no de ejecutar todo el proceso, ¿vale? Entonces aquí sale cómo él va a transformar estas situaciones, ¿no? Ese pequeñito paso que os preguntaba ya a vosotros. Entonces, cuando aparezca el impulso a retener, me entrenaré a preguntar qué parte es realmente mía y cuál puedo transferir con un sistema, ¿vale? Y luego pone aquí, pues, cómo lo ha llevado a la práctica con el tema de con qué ha delegado, vaya. Y bueno, el siguiente, pues eso, explicando de qué tareas ya ha conseguido delegar y demás, ¿vale? Os quería poner este ejemplo porque es importante, o sea, para que veáis que esto es real, que esto se puede cambiar, ¿vale? Y esto es súper importante al final, el darnos cuenta de ese marco, cómo lo podemos ir cambiando, ¿vale? Y esto es muy potente. Venga, voy a volver a compartir pantalla con este. A ver. Bien. Se ve de nuevo la presentación.
Sí, ¿Sí? se ve todo bien. Vale, genial. Bien, bien, pues estábamos aquí. Entonces, al final con esto lo que quiero que veáis es que no es hacer más. Normalmente es hacer lo mismo con pequeñas modificaciones, pero el tema es hacerlo desde otro marco, ¿vale? O sea, que no es hacer un giro enorme, ¿vale? Y la mayoría de los cambios reales no son grandísimas revoluciones, son pequeños cambios sostenidos desde un lugar distinto. Entonces, no es hacer más, es hacer lo mismo, pero desde otro marco. Y muchas personas viven cansadas, viven tensas, frustradas y piensan, bueno, es que eso es lo normal, pero no, eso no es lo normal. Puede ser común, pero no es inevitable, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que nadie nos suele enseñar a ver nuestros patrones. Y esto es súper potente, que ojalá se enseñara en los colegios. Pero bueno, nadie nos enseña al final a detectar ese marco, a ver desde qué marco lideramos. Y ahí me sorprende mucho que esto en los cursos no se suele sacar, porque es muy importante, ¿vale? Entonces, eh, al final me gustaría hablarte no como el líder que eres hoy, sino como ese líder que sí que puede ser cuando este marco esté claro, ¿vale? Y cuando ese marco esté claro, al final llegas a ser una persona que delega sin culpa, que confía sin desconectarse, que lidera con presencia y no con tensión, que acompaña sin cargar en exceso y que ve los errores como parte de aprendizaje y no como errores, no como amenazas, perdón, ¿vale? Y esto no te hace menos exigente, ni mucho menos, te hace más claro. Y la claridad es una forma muy profunda de respeto. Vale. Y esto no se consigue leyendo ni ningún post, ni escuchando ningún podcast, ni cositas de estas, ¿vale? Se consigue mirando con honestidad de frente, como hemos hecho hoy un poquito, esos patrones, entendiendo tu marco y también practicando una forma distinta de delegar y liderar, ¿vale? Entonces, por eso, si lo que hoy habéis hecho os ha hecho a vosotros algún clic mental, os habéis identificado con cambios que necesitáis, yo os invito obviamente a seguir avanzando con todo esto, a dejar de normalizar situaciones incómodas y a dar ese siguiente paso para cambiar ese marco de liderazgo que tenéis ahora por uno que realmente os dé paz mental, obviamente, porque recordad que vuestro bienestar es totalmente innegociable. Entonces, desde que hice el grupo de WhatsApp me habéis preguntado, ¿tienes cursos? ¿O haces formaciones? ¿O cómo trabajas las sesiones? Y yo sí tengo cursos, que por lo general los cursos los hago solo en grandes empresas. Tengo también otros cursos online. También, obviamente, lo que me gusta a mí es trabajar con personas más de tú a tú en sesiones privadas, porque es lo que más me llena como persona. Pero también lo que hago, obviamente, es una llamada para saber qué necesita esa persona. No me gusta, a no ser que me preguntéis un libro, pues yo te puedo recomendar un libro, pero a mí no me gusta sin saber qué pasa, qué marco tiene y dónde quiere estar, yo no puedo recomendar nada, ¿vale? Yo no puedo saber cómo puede trabajar esa persona para ser mejor, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hago es una llamada pues para saber dónde está la persona, al final es un diagnóstico, ¿no? Como yo lo llamo, como si vas al médico. Pues el tema de esto es ver la situación real, ver el marco actual, esos patrones y los próximos pasos, pues para que esto deje de ser una idea bonita y se vuelva una forma de vivir y de liderar a gusto, ¿vale? Esta llamada al final es como una mini sesión y a veces incluso la suelo cobrar, muchas veces, ¿vale? Porque al final es una sesión muy aclaratoria. Entonces, a mí me gusta honrar el esfuerzo y me gusta honrar también la honestidad de las personas. Y yo, si queréis, os puedo regalar esta sesión de diagnóstico para que pues ahí veamos en qué punto estáis, qué patrones tenéis, qué os está limitando ahora mismo para liderar desde otro enfoque y cuáles serían vuestros próximos pasos, ¿vale? Entonces, no sé si ponerlo, os diré algún libro también, pero claro, es que en el tema del liderazgo y el delegar hay muchos. Tengo que saber un poquito más enfocado. Entonces, respecto a la llamada, yo la quiero regalar como premio por haber tenido vuestra honestidad personal, porque yo sé que no es fácil, ¿no? Mirar en nosotros qué está no mal, sino a mejorar, voy a decir, ¿vale? Y tener esas ganas de cambiarlo también.
A mí me da mucha alegría la gente que busca el ser mejor, entonces como regalo me encantaría regalaros eso. Lo pondré por el grupo de WhatsApp o también lo podemos poner por aquí, ¿vale? Y lo que comentaba al final de esa llamada, pues es para detectar si os ha rechinado algo de lo que hemos visto hoy y si os apetece avanzar en ese marco del liderazgo, pues para ver en qué punto estáis, qué os está perjudicando y ver cómo avanzar en línea a construir un marco más fuerte y más potente, ¿vale? Entonces, si quieres, Lorena, lo puedes poner por el chat, si te apetece, por ahí el calendar, si quieres, que ahí se ven mis huecos, ¿vale? Y luego, para ir ya terminando, que son las 7:20, he puesto ahí, liderar no es sostener más, es sostener mejor. Y eso, obviamente, empieza por dentro. Entonces, antes de despediros, quiero agradeceros muchísimo, profundamente, el tiempo y la honestidad de hoy, porque sé que no es fácil mirarse ni reconocer patrones, yo lo sé, pasé por ello. Y ahí habéis hecho algo súper valiente, que es abriros a cuestionar vuestra forma de liderar, ¿vale? Y eso ya es un paso muy potente. Entonces, hoy, desde mi perspectiva, lleváis, os lleváis tres cosas, que es una herramienta práctica para empezar a delegar con esos tres puntos ciegos. Luego también os lleváis conciencia del marco del liderazgo y de cómo influye también en tu energía y en tu equipo. Y luego otra cosa que os lleváis es el reconocimiento de patrones y de un pequeño paso que podéis hacer para ir cambiando ese marco, ¿vale? Sin un agotamiento extremo. Entonces, eso es lo que yo creo que os lleváis por mi lado. Sí que es cierto que yo, igual que en cada sesión, digo, ¿qué te llevas hoy de la sesión? Pues a mí me encantaría saber qué os lleváis hoy vosotros de este ratito que hemos echado juntos en este encuentro, que ha cambiado directamente desde las 6 de la tarde hasta ahora que son las 7:20 en España. En Venezuela yo creo que serán unas 7 horas menos o así, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Pues yo encantada de leeros por el chat de qué os lleváis de este ratito, de este encuentro que hemos compartido. Bien, comentáis claridad. He aprendido a identificar una parte importante de mi ansiedad laboral, potente. Mayor conciencia, claridad, cosas importantes. Otra forma de ver las cosas. Bien, muy bien. Pues enhorabuena por todo eso, porque son avances al final. Entonces, lo dicho, tenéis por ahí mi regalo, usadlo. Y nada, que a por ello, poquito a poco, probando cosas nuevas en vuestro camino. Y espero que esto solo sea obviamente el principio, o bueno, que no sea el principio, sino que sea una continuación de ese camino bonito en el que al final el desarrollo personal da mucho juego, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que hemos trabajado hoy es la base. Así que recordad que hay una manera sostenible de liderar y que aporte bienestar. Así que nada, mil gracias a todos y todas. Ha sido un placer por mi parte y os mando un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Y que tengáis buena tarde. Y en Chile, creo que en Chile o Venezuela, en Chile es por el día, ¿no? Así que nada, lo dicho, estamos en contacto también, por si me queréis preguntar algo por privado o lo que sea, pues de recomendaciones y tal, yo también estoy por ahí y respondo. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para veros por aquí. Bien, pues nada, lo dicho, que os mando un abrazo inmenso.